El objetivo de este curso es revisar el origen e historia de la educación a distancia. Vamos a reflexionar sobre uno de los temas de mayor actualidad en el ámbito educativo, como lo es el uso de las tecnologías como apoyo a la educación, las ventajas y desventajas, la situación actual y los diferentes enfoques que se manejan. Haremos algunos planteamientos y propuestas sobre el nuevo paradigma de lo que debe ser la educación y el uso de las tecnologías a la luz de los acontecimientos mundiales y del gran avance que han tenido estas últimas. Además, analizaremos algunos artículos relevantes de las normas de la educación multimodal aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades, que recientemente fue aprobado. También trataremos de establecer como una conclusión importante en la necesidad de que la educación a distancia y la tecnología que se utiliza sea vista más bien como un soporte y un apoyo al docente y no como un paradigma de sustitución de la educación necesaria presencial. El uso de la tecnología para desarrollar la educación a distancia ha estado estrechamente vinculada. La educación a distancia requiere de tecnología, requiere la posibilidad de enviar información fuera del aula de clase, digamos así, o de enviar una información o un material de estudio a una persona que está distante del aula de clase. Eso no es nada nuevo, digamos así, ¿no? Esa estrategia. La palabra tecnología hoy en día nos implica la presencia de tecnología de comunicaciones, computadoras, internet, etc. Sin embargo, si nos atenemos al estricto concepto de educación a distancia, que es información fuera del aula de clase en un sitio distinto al aula de clase, un manejo de información para aprender, ya en el año 360 a.C. pudiéramos decir que teníamos educación a distancia. ¿Por qué? Porque el primer elemento tecnológico que se asoma es la escritura. Y para escribir necesitamos una tecnología. Cualquiera que sea, por muy primitiva que sea, ya estamos usando una tecnología para plasmar en algún material, que puede ser papiro, puede ser papel, puede ser una tabla, y entonces ese material viaja a otro sitio y la persona que lo lee pues está aprendiendo. Ahí entra el concepto de educación a distancia. Entonces ya estamos hablando en época pues antes de Cristo. Sin embargo, ya profundizando un poquito más en lo que sería el desarrollo de la tecnología, la palabra impresa utilizó una tecnología bastante importante que marcó mucho el desarrollo de la humanidad, que fue la imprenta. Cuando aparece la imprenta, aparecen los periódicos. Y entonces, la primera experiencia que se conoce tiene que ver con un plan, una estrategia que trazó el Boston Gazette en marzo de 1928. Se ofrecen cursos a distancia de taquigrafía. Entonces las personas que querían aprender taquigrafía, pero que no podían asistir a la academia, a los sitios donde se daba eso, pues lo podían hacer a través de las entregas o de las lecciones semanales que el periódico les enviaba. Y podían ser prácticamente como si estuvieran dentro del aula, en el sentido de que tenían el material a través del periódico. Posteriormente, Isaac Pitman también utilizó el periódico para enseñar taquigrafía, una taquigrafía que inventó él en 1840. Luego Anna Elliot, hija de un profesor universitario de Harvard, funda una sociedad que se llamó Society for Encouraged Study at Home, o sea, sociedad para ofrecer estudios en el hogar. Fue formalmente establecida en 1873. El curso de estudio que ofrecía Tignon incluía correspondencia, entonces ya entramos en una tecnología más allá de la imprenta, que era el uso de vehículos, trenes, carros, etc. Pudiéramos hablar hasta de carrozas arrastradas por caballos.
Esta primera correspondencia empleaba, como ya dije, el servicio postal. Obviamente el servicio postal utilizaba la tecnología que antes mencioné. A través del correo entonces se intercambiaba material y esto representó quizás la primera forma o el primer mecanismo formal, algo primitivo sin duda, de aprendizaje a distancia. Aquí, digamos, ya hemos marcado lo que sería la historia primitiva de la educación a distancia. En materia de educación a distancia, a finales de 1880 aproximadamente, se produce un interesante desarrollo. Quizás hay muchas que no han sido registradas propiamente, pero la que aparece con frecuencia en la literatura es la de la señora Anna Ticknor, quien es considerada la madre de la educación a distancia por algunos autores. Ella crea en la ciudad de Boston, en la Illinois Wesleyan University de Bloomington, un programa de educación a distancia. Y allí comienza, digamos, o se registra la primera experiencia interesante, relativamente exitosa, utilizando, por supuesto, en esa época, la tecnología del correo postal, asociada sin duda a los vehículos, los ferrocarriles y esencialmente los periódicos, los diarios. Esta experiencia, como ya dije, fue relativamente exitosa. Posteriormente, ya en 1907, aparece en la Universidad de Vancouver, en la Universidad de Saskatchewan, un programa denominado Homemaker Short Courses, el cual está dirigido a personas que trabajan o ejercen alguna profesión o algún oficio desde el hogar. Y se orienta fundamentalmente también hacia un programa de jóvenes, el Canadian Youth Vocational Training Workshops, también para formar a través del correo personas que requieren, exigen, necesitan algún oficio para trabajar. Posteriormente, en 1919, esa universidad, la Universidad de Saskatchewan, hace un programa de educación a distancia, esta vez financiada por el Estado. Hace un programa con fondos públicos y se dirige fundamentalmente, en este caso, a niños. A los niños que están alejados de las escuelas, a los niños que tienen dificultades para acceder a las clases presenciales. Este programa no fue lo exitoso que se esperaba, porque obviamente la educación para niños exige unas características muy particulares que hablaremos más adelante sobre esto. Otra experiencia interesante es la del Hempfield School, fundada en Canadá, en Vancouver, en 1920. Inicialmente estaba dirigida a formar personas de manera presencial en el área de ingeniería diésel, de ingeniería diésel no propiamente, de mecánica diésel. No era una ingeniería, sino que era más bien un programa de formación de técnicos y técnicos medios. Posteriormente, en 1924, crea un programa dirigido a los latinos y fundamentalmente a los latinos que vivían en el estado de California. Este programa tuvo un éxito bastante grande. Muchos latinos que vivían en la zona, que eran ciudadanos que no tenían una formación formal, se acogieron rápidamente a este programa. Posteriormente el Hempfield School se expandió hacia México y de manera muy amplia se expandió hacia Sudamérica, hacia Latinoamérica, en los años 40. Este programa fue bastante exitoso, fue muy exitoso y llegó a todas las ciudades o pueblos en los cuales existiera el correo postal.
ayudó a formar muchos técnicos o técnicos medios o a dar conocimientos y entrenamiento a personas que requerían trabajar en las áreas de mecánica, construcciones civiles, plomería, electricidad, mecanografía, secretariado, etcétera. Fue un programa muy variado, bastante amplio en cuanto al tipo de conocimientos que ofrecía. Digamos, el programa se mantuvo con relativo éxito, inclusive aún continúa en esa modalidad, por supuesto, trabajando con el Internet. Con la aparición de la radio, se da un nuevo impulso a la idea de la educación a distancia. Por supuesto, ya estamos hablando de una tecnología algo más sofisticada y de mayor alcance, si se quiere. La primera enseñanza multimedia a distancia aparece a finales de la década de los 60 con la creación de la Open University Britannic, o sea, la Universidad Abierta Británica. La radio y la televisión son los medios preponderantes presentes en la mayoría de los hogares en este momento, en ese momento histórico me refiero. Y el texto escrito comienza a estar apoyado por otros recursos audiovisuales como son los reproductores de radio, el audio, la videocasetera, el proyector de diapositivas, entre otras cosas. Posteriormente, el teléfono, de alguna manera, permite que se conecte el docente y el tutor ya de una manera más interactiva. La presencia ya del teléfono agrega un elemento interactivo muy importante. Inicialmente se utilizaba más que todo un recurso a distancia, pero no ofrecía la interactividad. El teléfono introduce ese concepto que es clave en el desarrollo de la educación a distancia. En Sudamérica, la educación a distancia tiene sus primeros movimientos, digamos así, a partir de la década de los 40, donde en Brasil se hace una reforma de la ley de educación que se llamó la reforma Capanema. Esta reforma incorpora las primeras acciones de flexibilización de los procesos de gerenciamiento de la educación, abriendo posibilidades de estudios no presenciales. Eso de alguna manera marcó o impactó en el desarrollo de la educación a distancia, aunque esa reforma fue bastante polémica por cuanto se realizó dentro de un gobierno dictatorial, de manera que recibió duras críticas en cuanto al aspecto intervencionista del Estado dentro de los procesos educativos. Sin embargo, la ley, como dije, tuvo su efecto positivo en cuanto a abrir esas posibilidades de la educación a distancia. Por otro lado, dejando ya quizás un poco la parte del desarrollo mismo de la educación a distancia, en la década de los 20, la educación a distancia comenzó a estudiarse desde el punto de vista de la investigación, o sea, se empezaron a hacer estudios formales por separado, reconociendo las posibilidades de ofrecer los instrumentos de comunicación masiva aplicados a la educación. Originalmente la educación se le conocía como recurso audiovisual o auxiliar de la enseñanza, y no es hasta los años 70 propiamente, cuando ya aparece el Internet y todas las tecnologías de telecomunicaciones, que se adopta el nombre de educación a distancia. Otro país importante que hizo, digamos, aportes significativos es México. México es uno de los pioneros de la enseñanza a distancia y en 1947 el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio inicia un programa para el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio, para el profesorado que estaba activo. Ya en 1968 se crearon los centros de educación básica para adultos y en 1971 aparece la telesecundaria que utiliza la televisión para apoyar la acción de los centros educativos. O sea, ya aparece nuevamente el uso de la televisión, de la radio, para efectos de transmitir imágenes, para efectos de hacer de manera, digamos, relativamente interactiva, porque en algunas ocasiones también se utilizaba el teléfono
en vivo con la transmisión de una teleclase. Por supuesto, es evidente que el desarrollo de la educación a distancia está asociado al desarrollo tecnológico. Ya lo hemos repetido. Y básicamente al desarrollo tecnológico de los medios de comunicación. Sin embargo, la experiencia dice que hasta ahora ninguna modalidad ha sido lo suficientemente sólida para consolidarse como sustituta de la educación formal presencial. O sea, este aspecto es importante mantenerlo y lo vamos a tratar de sostener a lo largo de estas conversaciones de estas presentaciones, en el sentido de que la educación, sobre todo la educación primaria, básica, diversificada e incluso universitaria a nivel de pregrado, tiene que ser una educación básicamente presencial. Presencial porque está demostrado que la etapa formativa más importante del ser humano es la niñez, la pubertad, la adolescencia y aún pues las primeras etapas de la juventud. Y es precisamente en esas etapas donde el ser humano necesita la sociabilidad, la sociabilización con otras personas, con sus compañeros de clase, el contacto diario interpersonal, las relaciones interpersonales. Y también es importante la relación alumno-docente, o sea, el hecho de que un profesor pueda conversar con el alumno en forma directa, percibiendo sus emociones, percibiendo sus inquietudes, sus reacciones y interactuando de una manera más personal, no pueden ser sustituidas por una relación fundamentada en la tecnología. Quizás en un futuro pudiéramos estar hablando del espacio, vamos a decir, cibernético, donde ya pudieran establecerse nuevas tecnologías, pero aún así considero que la tecnología no puede ser la panacea en términos de sustituir las relaciones humanas. Son una importante herramienta, son un importante apoyo y en ese sentido tiene que manejarse el nuevo paradigma de la educación. Bueno, ya nos podemos estar ubicando en los años 70, donde aparece el Internet, se desarrolla plenamente a partir de los 80, los 90, y se produce un auge importantísimo de las tecnologías multimedia, o sea, lo que se llama texto, voz y video conjugado. Este inmenso desarrollo que tuvo desde el punto de vista tecnológico el ámbito de las comunicaciones, apuntan a un nuevo concepto de educación a distancia, como una alternativa a la educación presencial. Así, de alguna manera, fue concebida desde los principios, desde el inicio mismo de la educación a distancia, como hemos hablado. Con la educación a distancia, el alumno se ve liberado de las condiciones de tiempo y espacio y lo hace gracias a un quiebre que se da entre las actividades de enseñanza y las actividades de aprendizaje. Las tecnologías multimedia, voz, video, texto, abren un nuevo paradigma en esa época, en los años 70, 60. Sin embargo, existen suficientes indicios y estudios ya de psicólogos, psiquiatras, educadores, especialistas, que reflejan que la educación a distancia no debe ni debería sustituir a la educación presencial, sino que puede ser un complemento a la misma. Esta afirmación se corrobora principalmente en las áreas de educación primaria, básica y universitaria de pregrado, porque como ya mencionamos en la lámina anterior, la necesidad del joven, del niño, del adolescente e incluso de los jóvenes en primera etapa de comunicarse, de establecer relaciones, de aprender a defenderse del ambiente en el que se desenvuelve, de aprender a sociabilizar, de aprender a comunicarse, de entenderse con sus congéneres, con sus
amigos, con sus vecinos, con todo el mundo, es una necesidad que el joven tiene y que por supuesto el ser humano también lo tiene en cualquier edad. Pero en el caso de los jóvenes, es el aprendizaje de ese mecanismo de interacción social que le va a servir para el futuro, que les va a servir como profesional, que le va a servir como persona, como marido, como esposo, digamos, persona que tiene que desenvolverse en un ambiente donde las relaciones personales juegan un papel muy importante. Ese, por un lado, como ya dijimos, tiene que ver entonces con la sociabilización de los jóvenes. Y por otro lado, está el aspecto que ya hemos mencionado y que quiero, digamos, enfatizar, que es la presencia del docente frente al alumno y viceversa. La evaluación que puede hacer un profesor de un muchacho, de un estudiante de bachillerato, o de la universidad o de un niño, es muy distinta a la evaluación que se puede hacer a través de una cámara, a través de un medio de comunicación. Mirarse a la cara, ver sus reacciones, tocarlo, transmitirle confianza, poder responder inmediatamente ante cualquier situación que se presente, forman parte esencial, primordial, insustituible de la educación y tiene que ser necesariamente presencial. De manera que la educación a distancia va adquiriendo un nuevo concepto, un nuevo paradigma que tiene que ver que la tecnología, el uso de la tecnología, el uso de toda esa tecnología que hay, permite un apoyo a la actividad, a la educación presencial. O sea, no debe verse la educación a distancia como una panacea que en el futuro o en los actuales momentos pueda sustituir a la clase presencial, salvo casos excepcionales como una pandemia o situaciones catastróficas que impidan la presencialidad. Entonces allí sí la tecnología y la educación a distancia juegan un papel importante porque tampoco se puede privar, se puede anular la educación en sí misma. O sea, si hay una eventualidad que impide el acceso a los centros de estudio, entonces debe haber un mecanismo que de alguna manera ayude a los jóvenes a seguirse formando, seguir estudiando. En este caso, la tecnología, por supuesto, es la mejor vía, es la mejor herramienta. De manera que la recomendación para los institutos, para los centros educativos, va en el sentido de disponer obviamente de sus clases presenciales, de infraestructura, de medios, inclusive multimedia en aula de clase, que faciliten la actividad presencial, pero que también esas instituciones desarrollen un cuerpo importante, una estructura bien constituida de educación a distancia, donde esos cursos preparados por los docentes, basados en texto, video, voz, etcétera, toda la interactividad inclusive que ofrece la educación a distancia, sirvan de apoyo al docente en sus actividades rutinarias, normales, presenciales. O sea, el nuevo paradigma apunta en el sentido de que la educación a distancia debe verse como un apoyo al docente en sus actividades presenciales y como un eventual elemento sustitutivo temporal en caso de circunstancias especiales que impidan la educación presencial. Bueno, ya hemos hecho un recorrido histórico de lo que es la educación a distancia y algunas de las experiencias que se han presentado. Vamos ahora a ubicarnos en un sentido crítico de lo que es la educación a distancia. Ya hemos mencionado de alguna manera la importancia de que la educación a distancia, especialmente en los niveles de primaria, secundaria y universitaria, no puede ser una sustitución total de la educación presencial. Sin embargo, vamos a destacar algunos aspectos que tienen que ver con eso. En primer lugar, los estudios psicológicos
las investigaciones que se han hecho revelan claramente, sin lugar a dudas, que en esos niveles hay un necesario roce y contacto que debe darse en el ser humano. La formación del individuo se produce especialmente en la niñez y en la adolescencia. Y las conductas que se puedan aprender o los valores que se puedan adquirir están íntimamente asociados en ese periodo. El roce humano, la posibilidad de que un docente entienda, perciba actitudes, pueda evaluar adecuadamente a un muchacho, a un niño, tiene que ver con la presencialidad, sin ninguna duda. Se ha demostrado también que el uso del Internet en los jóvenes y en los niños tiene que de alguna manera regularse. Se han observado comportamientos anómalos de investigaciones que se han realizado, donde se demuestra que el niño que está permanentemente o utiliza muchas horas de su tiempo en el Internet jugando, ya sea viendo videos, etc., afecta sus relaciones sociales y su comportamiento posterior como adulto. Y entonces le produce unas carencias socioculturales que son necesarias para la vida misma del ser humano, del adulto. Por supuesto, el docente, de alguna manera, en esa etapa, debe ejercer un papel orientador, debe ser un psicopedagogo que evalúe permanentemente a sus estudiantes y de alguna manera le transmita unos valores, una conducta, porque el docente en sí mismo es un ejemplo para el alumno, es un ejemplo de lo que debe ser, de lo que el ser humano, del comportamiento que debe tener el ser humano. Y por supuesto, el roce entre sus compañeros, el contacto con los pares, digamos así, del joven, del niño, del adolescente, también es muy, muy, muy importante. No puede prescindirse de eso. Y es precisamente en el colegio, donde él pasa la mayoría del tiempo, es precisamente allí donde él tiene que desarrollar esas habilidades que lo hacen incluso defenderse frente a sus pares. El hecho del bullying, por ejemplo, el muchacho de alguna manera debe, y el docente tiene que colaborar en eso, aprender a defenderse. Pero también en las relaciones normales, de compañerismo, de amistad, de cariño, de comunicación, de afecto, tiene que hacerse presencialmente. No puede hacerse a través de un computador. De manera que hablar de educación a distancia per se, de hablar de educación a distancia como un sustituto de la educación presencial, pudiera de alguna manera ser un uso inadecuado de las tecnologías. Y en ese sentido debemos entenderlo así. En otras palabras, vamos a ver, en líneas generales, pudiéramos decir que los seres humanos necesitamos relacionarnos adecuadamente con nuestros congéneres. Las habilidades sociales son comportamientos complejos que implican el manejo de aspectos de la comunicación verbal y no verbal. Una persona debe ser capaz de manejar ambos elementos en sus relaciones con otras personas. Y eso lo da la presencialidad, sin duda. Entre estas habilidades están percibir lo que sucede ante ciertos eventos, escuchar, obtener y analizar información, así de cualquiera de las situaciones que se nos presenten. Es necesario, digamos, exponer criterios, opiniones e ideas y utilizar habilidades de engranaje, digamos así, que permitan iniciar y poner fin a una conversación, por ejemplo. Dar y tomar turno para hablar, por ejemplo. Expresar atención y comprensión, corroborar,
etcétera. Utilizar rutinas sociales, saludos, formas de conversar, formas de citar, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Todo esto exige la presencialidad, sin ninguna duda, en los actos diarios y comunes de la vida. Por lo tanto, la educación presencial es indudablemente necesaria.